Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. A manera de introducción, tan solo vamos a leer del versículo número 1 y del verso número 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Nos dice el Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2, léalo por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo número 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nuevamente, mi Dios, nos disponemos a poner nuestras vidas para atender a la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que tu gracia, tu misericordia se manifieste grandemente en este tiempo en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender los beneficios obtenidos por medio de la resurrección. Que sea, oh Dios, la palabra lo suficientemente, Padre, clara, también poderosa, Señor, para poder cambiar, Señor, todo lo que podamos traer de pronto en el conocimiento secular. Señor, tu palabra es espíritu y ella es vida y dará vida también a nuestras vidas. Señor amado, en el nombre de Jesús, háblanos en esta hora y permite, Señor, por medio de la Escritura, encontrar, Padre, respuestas a nuestras interrogantes y también, Señor amado, encontrar en ella el auxilio y el socorro para todo nuestro ser. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en esta primera carta, capítulo número 15, entendamos que Jesús quiere darse a conocer en esta carta como una ratificación de la obra que se había llevado a cabo en Jerusalén, refiriéndonos a su resurrección. Entendamos, mi amado hermano, que Pablo se encarga de averiguar, se encarga él de constatar quiénes y cuántos han podido verificar la resurrección de Cristo. Cuando me acompañan, por favor, al versículo, acompáñeme del mismo capítulo número 15, versículo número 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, dice él, recibí. Es decir, que él mismo también tuvo que ser adiestrado, tuvo que ser capacitado, instruido en esta verdad. Aún adicionalmente dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque así lo declaraba la ley y los profetas, y que fue, dice el verso 4, sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A manera de introducción, se leía en esta noche que muchos de los judíos no creyeron en la resurrección de Jesús, porque fueron sobornados los guardias que custodiaban la tumba, es decir, el sepulcro, y en ese soborno hicieron correr la voz de que habían sido los discípulos de Jesús
quienes habían robado o tomado el cuerpo para enterrarlo o esconderlo, haciendo creer una supuesta resurrección. Pero la primera carta a los Corintios desmiente ello y más bien pone en evidencia lo siguiente. Versículo número 4. Que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después, ¿a quién más? A los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice ahí Pablo, muchos viven, es decir, muchos están con vida y pueden corroborar lo que yo estoy escribiendo. Aún adicionalmente otros ya duermen, es decir, están muertos. Después apareció a Jacobo, con lo que es igual a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice ahí, como un abortivo, porque se sentía Pablo indigno de ser tomado en cuenta, me apareció, dice Pablo, a mí. Ahora bien, eso en cuanto, diríamos, a la comprobación de que la resurrección se llevó, obviamente, a cabo. ¿Qué beneficios trae la resurrección de Jesús para la iglesia? ¿Qué es lo que se puede lograr obtener luego de que Cristo vence a la muerte, resucitando, mis queridos hermanos? Veamos en el mismo capítulo 15, pero del verso 12 en adelante, lo siguiente, porque de aquí vamos a desprender los beneficios que obtenemos por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Dice el verso número 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué sucederá? Tampoco Cristo resucitó. Verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también, dice ahí, vuestra fe. En función de estos primeros textos del verso número 14 del capítulo 15, quiero sustentar el primer gran beneficio que nos ha otorgado la resurrección de Jesús. ¿A qué me refiero, mi querido hermano? Que la iglesia no tiene una fe vana, sino una fe viva por el poder de la resurrección de Jesús. Cristo nos ratificó, nos aprobó con su resurrección, que nosotros estamos de alguna manera, si estamos inclinados, instruidos o puestos en una esperanza que no está muerta, sino que está viva, está latente, y ella, mi amado hermano, nos ha dado esperanza de vida. Es la primera gran, diríamos, logro, la primera gran esperanza que tiene la iglesia con la resurrección de Jesús. Estamos fundamentados en una fe auténtica. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro y corroboremos con otros pasajes, sí, esta primera ventaja que tiene la iglesia obtenida con la resurrección de Jesús. Nuestra fe no es vana, mi amado hermano, sino más bien es verdadera. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1, primera epístola de la carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Verso número 3 y 4. Nos dice el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ponga asunto a cada término, para una esperanza que dice, una esperanza viva. ¿Pero por qué?
por la resurrección de Jesucristo, dice ahí, de los muertos. Nuestra esperanza, nuestra fe, mi amado hermano, recuerde, ¿por qué muchos vienen a los pies de Cristo? Más allá también de recibir perdón y salvación, porque también el hombre viene a Jesús para obtener, ¿qué cosa? Una esperanza de vida y de vida eterna. Amado hermano, la Biblia declara, de acuerdo a lo que hemos leído en la primera carta del apóstol Pedro, verso 3, dice que por su grandeza, por su misericordia, nos hizo renacer, sí, porque carnalmente hablando ya hemos nacido, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero Cristo vino como un rayo de esperanza, como una luz de esperanza, para darnos, sí, vida. La Biblia dice en el verso número 3 que eso se ha producido por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde, mi amado hermano? De los muertos. Por esa resurrección complementa el verso número 4. ¿Cómo lo hace ver esa esperanza? Dice, para una herencia incorruptible, es decir, algo que Dios nos quiere dar y que no se logra manchar. Lo hemos recibido como una herencia incorruptible, dice ahí, incontaminada, no la podemos contaminar, e inmarcesible, impenetrable, reservada, dice ahí, ¿para quiénes? Reservada en los cielos, ¿para quiénes, mi amado hermano? Para nosotros, diría yo, para los que han creído, sí, en la resurrección de Jesús. Para ellos el Señor, mi amado hermano, nos ha dado una fe viva, una fe que tiene esperanza. Versículo número 4 y 6 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Acompáñeme, por favor. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, verso número 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Nos dice el Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Por qué dice que nos dio vida juntamente con Cristo? Porque ha sido por el poder de Dios que Cristo resucitó de los muertos. Y dice ahí, por gracia sois salvos, es decir, de manera gratuita, y esto no de nosotros. Dice, y juntamente con Él, ¿qué ha sucedido? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero recuerde, todo este beneficio de esta esperanza que usted y yo anhelamos, lo hemos recibido por su resurrección. Recuerda, si retornamos por favor nuevamente a Primera de Corintios capítulo número 15, verso número 12, dice la Biblia: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, versículo número 14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si Cristo, mi amado hermano, no hubiese resucitado, no hubiese habido esperanza de vida para los que estamos aquí en esta noche. Vana sería nuestra búsqueda, vana sería nuestra fe, mi amado hermano. Y la gente nos debiera ver más bien como gente, sí, diríamos sí, gente de alguna manera engañada, gente confundida. Pero el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros no nos da confusión, sino que más bien nos otorga seguridad, y su Espíritu corrobora a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Y todo esto sí por la obra de la resurrección de Cristo. Como segundo punto, el Señor no solamente nos ha dado una esperanza viva, sino que también por su resurrección nuestros pecados han sido perdonados. Acompáñeme por favor a la Escritura en el mismo capítulo de Corintios, capítulo 15,
Dice en el verso ahora 17, y si Cristo, óigalo bien, y si Cristo no resucitó, no solamente, esto ya lo hemos visto, vuestra fe es vana, sino que dice el texto, aún estáis, ¿qué cosa? Estáis, dice ahí, verso 17, estáis en vuestros pecados. Amado hermano, si Cristo, que murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de los pecados, no hubiese resucitado, el sacrificio de Cristo hubiese quedado incompleto. La perfección de la obra redentora de Cristo para otorgarnos perdón se selló, se firmó cuando resucitó. Con su resurrección, véalo de esta manera, es como que el documento haya estado hecho pero para que adquiera valor legal. Sí, usted lleva un documento ¿a dónde para que tenga valor legal? A un notario. Cristo, para que su obra en la cruz quede ratificada y quede aprobada, sí, tuvo que sellarse ¿con qué? Con su resurrección. La resurrección corrobora la obra de Cristo en la cruz y ella nos da o nos otorga perdón para nuestros pecados. Un precioso beneficio. Acompáñenme por favor a la carta de los Romanos y veamos este segundo beneficio que obtenemos con la resurrección del Señor. Romanos capítulo número 4. Carta a los Romanos. Versículo 23 al 25. Después del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él. Cuando habla de a él, no se refiere a Jesús, se refiere a Abraham, considerado como el padre de la fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado o contada, sino también con respecto, dice ahí, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes ha de ser contada, hablando esto de la justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué cosa, mi amado hermano? Cuando se justifica, sí, por así decirlo, nuestros procederes ante Dios quedando totalmente pagados, no solamente con la cruz en la muerte, sino también ¿con qué? Con la resurrección. Dice el verso número 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis amados hermanos, la obra de Jesús en la resurrección por medio del poder del Espíritu Santo, sí, sella de una manera honrosa toda la labor que Jesús hizo en su ministerio y aquella que también logró alcanzar cuando ofreció su cuerpo en la cruz. Cuando Cristo salió de la tumba, mi amado hermano, cuando Dios le dio espíritu de vida a Jesús, entonces la obra se perfeccionó y nos favoreció con un perdón absoluto. Hacemos, mi amado hermano, bien, pues entonces creer también no solamente en que Jesús murió, sino también defender con autoridad de que Jesús también resucitó de entre los muertos. Amén. Es fácil para el mundo creer que un hombre ha muerto, pero puede llegar a ser imposible que un hombre en el mundo crea que un hombre que haya muerto haya resucitado. Amén. De hecho, los grandes precursores de muchas sectas se han dado a conocer por su obra, sí, en cuanto a la vida se refiere. Pero una vez muertos,
tanto, sí, se levantaron lápidas y simplemente se honra la vida de esos hombres. En el caso del cristianismo, Jesús, mi amado hermano, no está en una tumba y no hay una lápida terrenalmente hablando. Cristo vive, Cristo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y Él está vivo para la gloria de Dios y para el orgullo de la iglesia. Cristo vive, mi amado hermano. Si hace bien creer en ese poder. Como tercer beneficio, no solamente que el Señor nos ha otorgado una fe genuina, no solamente que el Señor con su resurrección nos ha otorgado también la completa redención para nuestras almas, sino que también el Señor con su resurrección nos ha dado poder para resistir las fuerzas, sí, del pecado y del maligno. Su resurrección a usted le da, mi amado hermano, el respaldo para poder vencer la tentación, esto es, al pecado. Acompáñeme, mi amado hermano, nuevamente a la carta de los Corintios, la cual hemos desprendido esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 13, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, dice ahí, vuestra fe. Acompáñeme por favor a Romanos, capítulo número 6. Carta a los Romanos, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Recuerda este tercer beneficio. Por medio de su resurrección, el Señor nos ha dado poder para destruir, sí, toda obra de maldad. Verso 4. Romanos capítulo 6, versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, y ponga el asunto a esto, así también nosotros, dice la Biblia, andemos en qué cosa. Con su resurrección, mi amado hermano, el creyente que antes vivía en pecado, ahora vive una nueva vida ¿en qué? En Cristo Jesús. Y vivir una nueva vida en Cristo Jesús es vivir una vida alejada totalmente del pecado, de la maldad, del poder de las tinieblas. Veamos pues, mi amado hermano, qué nos dice el Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 1, verso 18 al 20. Carta a los Efesios, después de Gálatas, capítulo número 1, versículo 18 en adelante, hasta el 20. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, dice ahí, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales. Verso 21. ¿Qué pasó en ese lugar celestial? Mire, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, y ponga el asunto, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dice ahí, Alá, ¿a quién le confirió todo esto, mi amado hermano? Si usted, mi amado hermano, ha aceptado en fe la resurrección de Cristo Jesús, usted está por encima de toda potestad, de toda autoridad de este siglo o del venidero, porque Cristo nos la ha conferido por la grandeza del sacrificio de la cruz, pero también por la supremacía del acto de su resurrección. Si Cristo pudo vencer al pecado, mi amado hermano, usted también puede vencerlo. Si Cristo pudo vencer la tentación, usted también tiene el poder en el Señor para vencer la tentación. Amado hermano, ser tentado no es estar en pecado, pero vencer la tentación es, mi amado hermano, de valientes el asumir la persona de Jesús en su vida y poder vencer al tentador. Cristo dice en la palabra, pero si volvemos por favor al versículo número 22, sometió todas las cosas bajo, ¿qué cosa, mi querido hermano? Bajo sus pies. Si usted camina con Cristo Jesús, usted también podrá poner a los pies suyos todo tipo de dificultad, todo tipo de tentación, todo tipo de provocación del enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido y Él le ha dado a usted y a mí la victoria por medio de su resurrección. La Escritura menciona adicionalmente en ese texto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Alá, ¿a quién, mi hermano? Y es que acaso no podríamos decir que la iglesia es la parte del cuerpo de Cristo Jesús. Si usted pertenece a la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo. Y si usted forma parte del cuerpo de Cristo, todas las cosas el Señor se las ha dado en victoria. Y usted sí puede vencer al tentador, sí puede decirle no al enemigo y puede salir victorioso en el nombre de Jesús, no cayendo en ninguna provocación del diablo. La resurrección nos dio la victoria. No en vano dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 10. La iglesia no es una iglesia débil. La iglesia de Cristo es una iglesia llena de poder por el sacrificio de Jesús en la cruz y también por la gloria de su resurrección. Efesios 6, versículo número 10. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién, mi amado hermano? El creyente no se fortalece en el gimnasio. Amén. El creyente no se fortalece en las ollas o en la cocina. El creyente se fortalece, dice la Biblia, ¿en dónde? En el Señor. El creyente se fortalece cuando le busca al Señor en oración, cuando lo busca en los atrios, cuando lo busca, mi querido hermano, en la palabra, en la comunión íntima con los santos. Ahí el creyente se fortalece. Y dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿De qué? No dice de tu fuerza, sino de la fuerza de Él. ¿Por qué? Porque Él, mi amado hermano, venció la muerte y con su resurrección logró la victoria también para los que creerían en su nombre. La Biblia menciona, para concluir en este tercer beneficio, en la carta de los Filipenses, más adelante de Efesios. Mire la página con solamente, y ahí lo encuentra. Filipenses, capítulo 3, verso 8 en adelante. ¿Lo tiene?
Dice el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia en Filipos, Filipenses 3, verso 8 en adelante: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mire lo que dice el verso 10: a fin de conocerle y el poder de qué cosa. Óigalo bien, ¿qué dice ahí? Me encanta el término previo al término de resurrección. ¿Qué dice, mi amado hermano? Dice ahí, ¿y el poder de qué? Y el poder de su resurrección y la partición de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cada día, cada oportunidad que tú logras vencer, mi amado hermano, el pecado, logras vencer la tentación, participas no solamente de la muerte de Cristo, sino que luego de que has pasado por ese valle y has salido victorioso, te identificas también con la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en medio de su resurrección. Poder que Dios te ha dado a ti y a mí para que lo podamos disfrutar. Dice el versículo número 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asido coger aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido tomados por Cristo? ¿Cuántos hacen la voluntad de Cristo? ¿Cuántos luchan en esa fe y vencen cada día sin aquel que los quiere ver derrotados? Amado hermano, Cristo ya te dio la victoria. Su resurrección es el sello que Él lo ha dejado visible, palpable, como prueba, mi amado hermano, indudable para la iglesia. Ahora bien, no solamente tenemos tres beneficios, no solamente que la resurrección de Cristo nos ha dado una fe genuina, no solamente que por medio de la resurrección se sella la obra completa de la redención, trayendo perdón para nuestros pecados, no solamente que Cristo por medio de la resurrección nos ha dado poder para resistir, al tentador, sino que también por medio de la resurrección el Señor ha dado un sello de garantía para que la predicación sea reconocida por el mundo. Es decir, el Evangelio es real, es veraz por medio de la resurrección. ¿De qué estamos hablando? Vuelva conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios. Si la resurrección de Cristo no se hubiera llevado a cabo, también sería vana la predicación que tiene la iglesia, el mensaje. Es decir, que la resurrección de Cristo le da vida a la predicación. Capítulo 15, versos 14 y 15. Si Cristo no resucitó, recuerde que primero hablaba de que vana sería la fe, ¿verdad? Ahora dice que si Cristo no hubiese resucitado, que también resultaría vano. ¿Qué dice? Vana entonces, ¿qué sería? Nuestra predicación. Aún más, vana también es vuestra fe. Y somos hallados, ¿qué cosa dice la Escritura? Falsos testigos de Dios. Mire, si Cristo no hubiese resucitado y usted agarraría de pronto Juan 3:16, no tendría valor. Si usted le quisiera predicar a alguien, mi querido hermano, diciéndole, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, todas ese mensaje, todas esas palabras serían vana palabrería si Cristo no hubiera resucitado. Mi amado hermano, usted y yo debemos de entender
que con este cuarto beneficio, sí, el Señor con su resurrección le da el aval al mensaje glorioso de su palabra. La resurrección aprueba el mensaje del Evangelio, dándole veracidad por medio de la resurrección, mi amado hermano, en la tumba. La Escritura nos dice, y quiero por favor en ese sentido que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo número 1. Libro de los Gálatas. Capítulo número 1. ¿Lo tienen? Versículo 11 al 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio, recuerden que estamos hablando de la veracidad de la palabra, que el Evangelio anunciado por mí, ¿qué cosa dice? No es según hombre, es decir, no viene o no proviene de hombre alguno. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio entonces adquiere el valor y la supremacía, sí, a la hora de ser leído? ¿O es que usted no se ha dado cuenta que cuando oye la palabra de Dios, usted siente en su corazón un redarguir, siente usted un convencimiento y se rinde a los pies de Cristo por medio de su palabra? ¿Por qué, mi amado hermano, esa palabra tiene tanto poder, tiene tanta eficacia? Porque la resurrección se llevó a cabo. La resurrección le dio sello de aprobación para que el Evangelio sea veraz, sea real y haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Timoteo. Si Cristo no hubiese resucitado, esta palabra no hubiese tenido la eficacia que tiene. Capítulo 3. Verso 16 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Lo tiene ya? Útil para enseñar. Útil para ¿qué más? Redarguir. Útil para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué beneficios tiene la palabra, mi amado hermano? Dice la Biblia primeramente que tiene un gestor. ¿Quién es el gestor de la palabra? Toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero recuerden, esa palabra inspirada por Dios es aprobada, es de alguna manera firmada cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús de entre los muertos. La Escritura nos dice que es útil para enseñar, es decir, que con ella nos preparamos, nos capacitamos. Por medio de esa palabra también dice la Biblia que ella sirve para redarguir, es decir, que esa palabra es la que golpea tu corazón y te hace estar consciente de ¿qué? De que le has fallado al Señor y que necesitas buscar su perdón.
Pero recuerda, mi amado hermano, en la resurrección de Jesús, este mensaje cobra vida y ella es la que te redarguye de pecado. La Escritura menciona que también esta palabra sirve para corregir. Es decir, si andamos equivocados, ¿qué hace la palabra? Nos endereza. Si andamos de pronto chuecos, ¿qué hace la palabra? Nos advierte y nos dice: esa senda no es de vida, sino que es de muerte, y te invito a que camines por estas veredas. ¿Para qué? Para que tu vida vaya realmente en la dirección que tiene que ir. Y esta palabra también nos dice que dice ahí, o sirve para instruir. ¿En qué cosa? En justicia, es decir, para que aprendamos los mismos actos de Jesús. Jesús es el ícono perfecto de la justicia. Esta palabra nos enseña a ser como Jesús. Amén. Toda esta eficacia, mi querido hermano, se debió a que Cristo resucitó de entre los muertos. Recuerda, retoma por favor conmigo la carta de Corintios, capítulo 15, dice el verso número 14 en la primera parte: si Cristo no resucitó, vana es nuestra toda prédica que saliera desde este altar. Si Cristo no hubiese resucitado, sería simplemente címbalo que retiñe. Sería simplemente, como poder decirlo, una canción pero sin música. Sería un mensaje de alguien, sí, que motiva a las masas. Pero, amado hermano, los predicadores no son motivadores. Los predicadores en la actualidad han de ser simplemente, sí, anunciadores de un poderoso mensaje, el cual es, dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque el mensaje es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Ese poder, mi amado hermano, se activó cuando Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de su Padre Celestial. Alabanza a esa obra maravillosa de la cruz y de la resurrección. Dice el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad, claro está, si en verdad los muertos no resucitan. Pero ¿resucitan o no los muertos? Dice el verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero dice el verso 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y dice aún más la Escritura: aún estáis en vuestros pecados. Mi amado hermano, y acompáñeme y mire lo que dice el verso 19. Me salto ese poquito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, obviamente, eso si acaso Cristo no resucitó, somos los más dignos de ¿qué cosa? De conmiseración de todos los hombres. Imagínese, mi querido hermano, que usted, sí, le regalen un billete de 100. Y cuando usted vaya a algún tipo de tienda y se acerque a comprar, le diga: caballero, déjeme decirle, y vamos a suponer que ya llegue a la caja con un carrito lleno. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Ah? Que llegan con carrito lleno a la caja. Cuando abre la billetera, ¡hoy se me olvidó el dinero! Y va y mete la tarjeta, ¿verdad? Y la pasa, no tiene saldo. Saca otra, la pasa, no tiene saldo. Y oiga, y con vergüenza deja todo el carrito lleno. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén, digo yo. Mi amado hermano, de la misma manera, si Cristo no hubiese resucitado y yo me presento frente a los hombres proclamando un evangelio supuestamente vivo, supuestamente, si Cristo no resucitaría, mi amado hermano, si todo lo que yo dijera, todo lo que yo hiciera, carecería de valor alguno. Es como que quisiera pagar algo con un billete falso.
La gente vería el billete y diría, sí, se parece al de 100, pero no es de 100. Imaginémonos, mi amado hermano, que usted llegue, tocar una puerta, predicar de Cristo y la gente se le reiría en la cara diciendo, ¿de qué Cristo me viene a predicar? Si ese Cristo al que usted predica no está vivo, está en una tumba. Y si Él está en una tumba, ¿qué garantía me daría a mí de levantarme de entre los muertos? ¿Verdad? ¿Con qué garantía usted podría predicar de Cristo? Amado hermano, por eso es incomprensible como muchas sectas fundamentadas en sus fundadores predican sus enseñanzas, pero a la verdad todo lo que enseñan carece de valor porque sus autores todavía siguen estando bajo tierra. Pero nuestro Cristo no está en la tierra. Nuestro Cristo está en los cielos y en la tierra se manifiesta el poder de su gloria, porque aquí está el estrado de sus pies. Y aquí oramos y Él oye en los cielos y no tarda en respondernos. ¡Aleluya! Cristo vive, aleluya. La Escritura nos dice que si quisiéramos creer en un Cristo que no ha resucitado, seríamos, dice la Biblia en el verso número 19, en esta vida solamente si esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de lástima de todos los hombres. Pero recuerde, los creyentes no son motivo de lástima, sino que somos el orgullo de Dios en esta tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso, acompáñeme por favor, versículos 57 y 58 del mismo capítulo. Un creyente no puede andar escondido de poste en poste porque es creyente, sino que debe caminar con la cabeza levantada, mirando de frente a los hombres y anunciando con poder y autoridad el mensaje. Dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice ahí? Que nos dio qué cosa. Mucha gente asocia de que ser cristiano hay que andar así, derrotado, que ser cristiano hay que andar escondido, mal vestido, dicen muchos, mal trajeado, no mal tragado, cuidado, mal trajeado, mal vestido. No, mi amado hermano, un creyente, sí, un cristiano evangélico tiene que sacar pecho, no de orgullo, sino más, no hablo de orgullo de ego, sino más bien de orgullo de gloria de lo que Cristo ha hecho en su vida. Porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los santos. El Señor nos sacó de la basura para ponernos como reyes y sacerdotes de Él, mi amado hermano. Háganme el favor. Y dice el Señor en el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están, ¿qué cosa? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que dice, no es en vano. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la resurrección de Cristo trajo también galardón para la iglesia, para los que se identifican con Cristo Jesús. Amado, tantos beneficios que no pudiéramos terminar de anunciar, pero veamos un último beneficio. Todo aquel que ha creído que Jesús resucitó de entre los muertos, resucitará con Cristo Jesús también. ¡Aleluya! Veamos qué nos dice la Biblia. Aplaudan con gozo. ¡Aleluya! ¡Qué precioso beneficio que tenemos por medio de su resurrección! En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso número 20, nos dice el Señor:
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso número 20. ¿Lo tienen? Nos declara el Señor: mas ahora, recuérdalo y grábalo en la tabla de tu corazón, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primero de los que durmieron es hecho. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Por medio del sacrificio de la cruz y su resurrección. Acompáñame por favor y veamos qué nos dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, verso 13 y 14. ¿Lo tienen? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó, mi hermano? Nuestro Dios, ¿por medio de quién? El Espíritu Santo. A nosotros también, óigalo bien, mi amada iglesia, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Romanos capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo número 6, versículo número 5. En adelante. Nos dice el Señor: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Qué preciosa promesa de Dios, mi amado hermano, para todos los que creemos en Él. La Biblia declara que si creemos que Él murió y si creemos que Él resucitó, también nosotros, dice la Biblia, viviremos con Él. Y concluyo con lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Grábeselo en la tabla de su corazón. Filipenses capítulo número 3, verso 20 y 21. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos: mas nuestra ciudadanía está en donde, mi querido hermano. Vives en Guayaquil, eres ecuatoriano, pero cuando recibiste a Cristo Jesús, ¿a dónde se pasó tu
tu registro civil. ¿A dónde? ¿A dónde te inscribieron? ¿Dónde está tu ciudadanía, mi querido hermano? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy tu cuerpo de humillación te duele, le da fiebre, se inflama, salen varices, salen canas, mi amado hermano, pero cuando Cristo venga por su iglesia, toda enfermedad, todo dolor se alejará de nosotros y los levantaremos con cuerpos incorruptibles, cuerpos de gloria, como tiene mi Salvador, mi Cristo Jesús, porque Él resucitó, me resucitará también a mí, resucitará la iglesia y estaremos siempre con Él en el cielo. ¡Aleluya! Gloria a Dios por la resurrección de nuestro Salvador. ¿Quieres tú las esperanzas de la resurrección? Arrepiéntete de tus pecados, acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, cree también en su resurrección y Él te levantará en el día postrero. Amén. Si quieres recibir a Jesús, inclina tu cabeza juntamente conmigo y ora al Padre de las luces para que alumbre tu vida, diciendo: Señor Dios, en esta noche el poderoso evangelio ha sido predicado. Un evangelio de poder, un evangelio de misericordia, un evangelio no solamente de muerte en cruz, sino también de resurrección de la tumba. Creo que Jesús es quien murió por mí en esa cruz. Creo que su sangre me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y creo que resucitó de entre los muertos. Y esa acción, creo por la fe, que ha de venir también sobre mí y me resucitará en el día venidero. Cuando la iglesia sea llamada, yo me levantaré y veré a mi Salvador en las nubes y estaré con Él por la eternidad. Acepto, mi Cristo, ese sacrificio, lo hago mío y por la fe recibo en esta noche perdón para mi maldad y una nueva esperanza de vida en Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño, mi Redentor, a quien hoy le entrego mi vida y viviré conforme a sus pisadas, a su ejemplo. Te agradezco, mi Señor, por tanto amor, por tanta misericordia y por ese poder que hoy tú has derramado abundantemente en mi corazón. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga.